Buenas tardes, somos los pastores Mario y Pati Torres de la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Te damos la cordial bienvenida esta hermosa tarde de hoy domingo a nuestra programación de fin de semana. Así que esperamos que sea de bendición a tu vida. Recibe un cordial saludo ahí donde estás en casita. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar y vamos a compartir una preciosa palabra de parte de Dios. Siguiendo nuestra serie titulada Hombres y Mujeres de Fe. Hoy vamos a hablar acerca de Sara, una mujer de fe, y esperamos que sea de bendición a tu vida y que puedas disfrutar esta tarde junto con nosotros. Así que acompáñanos, vamos a adorar al Señor, vamos a cantar una hermosa alabanza y continuamos con este tema. Dios te bendiga.
Muy buenas tardes, familia, amigos que nos ven en esta hora. Nos da mucho gusto el día de hoy, la bendición que tengo de poder compartir con ustedes este mensaje acerca de, continuando con la serie de hombres y mujeres de fe del libro de Hebreos, capítulo 11, y el día de hoy hablando un poquito más acerca de Sara. Pero antes que nada quisiera poner esta reunión en las manos de Dios, este servicio, así que vamos a orar. Les invito a que me acompañen. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde y que nos das la bendición de poder tener tu palabra, y oro y te pido que a través de tu palabra hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que esa semilla de fe, Señor, pueda crecer y pueda dar mucho fruto, Señor. Ayúdanos a que este mensaje pueda transformarnos y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ponemos esta reunión, este servicio en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, el día de hoy tengo la bendición de poder compartirles acerca de esta mujer, Sara, una mujer de fe que encontramos en la Biblia, pero es un poquito difícil hablar de Sara no hablando de Abraham, ya que Abraham pues era el esposo de Sara. Y en esta mañana vamos a empezar leyendo un poquito acerca en el libro, vamos a ir a Génesis, el capítulo 17, donde habla, en el versículo 1, donde habla acerca de la fe, de cómo Dios se revela a la vida de Abraham. La semana pasada, leyendo un poquito acerca de hombres y mujeres de fe, también tocamos un poquito acerca del pueblo de Israel y acerca de Josué, y cómo Dios se reveló a la vida de Josué como el Dios de los ejércitos de Dios. Así que el día de hoy vemos cómo Dios se revela a Abraham, y vamos a leer en el capítulo 1, en el capítulo 17, verso 1, donde dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo Dios se revela ahora como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este es uno de los nombres que lo identifica a Dios. Me gustaría ahondar un poquito más acerca del nombre de Dios, el Shaddai. Y varios de los significados que van con este nombre es el Dios Todopoderoso, el fuerte, el Dios todosuficiente, el que da poder, el poderoso, el que ve, el Dios que tiene poder sobre todo. ¿Sí? El Shaddai, cuya raíz indica la suficiencia de Dios ante la fragilidad del ser humano. Sí, así que vemos acá que Dios, mostrándose a Abraham, le dice: yo soy el Shaddai. Él puede hacer todo lo que quiere porque Él es el Dios Todopoderoso. Su poder no tiene fin. ¿Sí? Nadie puede cambiar o detener el poder de Dios. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y vemos cómo para Dios todas las cosas son posibles. Dios no solamente da vida, sino también puede devolverle la vida a un muerto. Y vemos aquí a través de el Nuevo Testamento una historia acerca, bueno, no es una historia, cuando Jesús se muere su amigo Lázaro. Ya llevaba 4 días de muerto cuando él llega allí y se encuentra con las hermanas de él y le dicen: ya él está muerto, ya tiene 4 días. Y Jesús le dice y le llama por su nombre y le dice: Lázaro, sal fuera. Aquí Dios mismo estaba mostrando su poder, Jesucristo como Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí que Dios tiene el poder de levantar aún de los muertos. Entonces Dios aquí se le muestra a Abraham como el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque vemos durante toda la historia de par de ancianos, se podría decir aquí, porque para este tiempo ya Abraham tenía 89 años de edad, cuando Dios se le presenta de esta manera como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y Dios le había hecho una promesa a Abraham y le había dicho que a través de la simiente de Abraham Dios bendeciría a todas las naciones. Entonces vemos que Dios ahora le está diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso. Pero ahora vamos a ir al siguiente, a un verso más adelante, el verso 5, donde Dios le cambia el nombre a Abraham.
Sí, aquí vemos, además le dice Dios, después de habérsele revelado como el Shaddai, le dice, cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones, ¿sí? Entonces aquí Dios le está hablando a Abraham, ahora ya no es Abraham, ahora es Abraham, padre de muchas naciones. El significado de Abraham quiere decir patriarca o padre supremo, pero ahora Dios le dice, ahora tú te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La fe, Dios aquí hablando esas palabras de fe y llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Dios hablándole y diciéndole a Abraham, ahora serás padre de multitudes. Pero también no se queda solamente con eso, sino yendo un poquito más adelante, encontramos en el pasaje, en el verso 15, donde Dios también le dice a Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré a un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Aquí Dios le cambia también el nombre a Sara. Antes Sarai, ahora le dice, ahora será Sara. Y cuyo nombre significa madre de muchas naciones. Sí, entonces, o también significa princesa. Entonces, ¿por qué les cambia Dios el nombre a esta pareja de ancianos? Una de las cosas es de que, me imagino yo que al recordar, cuando ellos les llamaran por su nombre, su nuevo nombre ahora, Sara, Abraham, les estaban llamando mujer de multitudes, padre de muchas naciones, sí, Abraham. Entonces, y vemos que en la Biblia no son los únicos a los que Dios les cambia el nombre. También encontramos a Jacob, por ejemplo, que su nombre era suplantador. Y ahora Dios le cambia, o tramposo también significa el nombre de Jacob. Y Dios le cambia el nombre ahora por Israel. Sí, también encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos a Simón, cuyo nombre significa caña. Sí, y Dios le dice, ya no te llamarás más Simón. Ahora tu nombre será Pedro, que significa roca, que significa fuerte. ¿Sí? Y a Saulo, encontramos otro ejemplo acá, Saulo de Tarso. Saulo, perseguidor de los cristianos, tiene un encuentro personal con Jesucristo y Jesús le dice, ya no te llamarás más Saulo, ahora tu nombre será Pablo, ¿sí? Entonces podemos ver que muchas veces, y quizás en nuestra niñez o en nuestra vida, hemos tenido experiencias donde quizás nos han puesto etiquetas, nos han dicho a lo mejor, nos han puesto sobrenombres, nos han dicho quizás que no podemos, que quizás somos inútiles o quizás necesitamos tal o cual cosa para sobrevivir o para poder tener éxito en la vida, ¿sí? Pero Dios aquí, así como le cambia el nombre a Abraham y a Sara, también cuando leemos las promesas de Dios a través de la Biblia, cuando vemos a través de la palabra de Dios cómo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y cómo Dios ya no nos ve de la misma manera, o Él simplemente no nos ve de la misma manera como muchos otros quizás nos ven. Dios nos llama que somos sus hijos, que somos ese tesoro especial. Cuando Dios a través de la palabra encontramos que Dios nos dice que nosotros somos ese real sacerdocio, esa nación santa, que nos dice de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¡Wow! Eso es tremendo, poder ver cómo Dios ve y habla esa palabra de fe en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, sí debemos de recibir esa palabra de fe cuando nosotros la encontramos en las Escrituras. Entonces, vemos aquí en la vida de esta pareja de ancianos, cómo Dios por fe está hablándoles de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, aquí, viendo al siguiente punto, vamos a ver cómo Sara recibe la promesa de un hijo. Sí, y vamos a ir al capítulo 18, donde en el verso, vamos a leer el capítulo 18, el verso 10 al verso 13. Vamos a leer el verso 15. Aquí dice,
bueno, antes de leerles voy a yendo un poquito hacia atrás. Abraham dice que estaba sentado a la orilla de su casa, ellos usaban tiendas de campaña. Entonces llegan 3 visitantes, 2 de ellos eran ángeles y uno era Dios mismo. Y Dios le da una promesa a Abraham. Entonces Dios le dice en el verso 10, dice, entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa, o sea, estaba ahí adentro. Dice, Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Sí, entonces vamos a dejarlo acá. Entonces vemos acá como en el verso 12, cómo Sara a sí misma ella, se pregunta y al mismo tiempo como ella se cuestiona acerca de esta promesa tan hermosa que Dios le está dando. Pero de hecho ella dice que se ríe y ella dice, una de las cosas que ella se hace, la pregunta es, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? ¿Sí? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo también es muy viejo. ¿Qué es lo que vemos aquí en Sara? Aquí Sara empieza a ver sus limitaciones, no solo las de ella, sino también las de su esposo. Empieza a ver su incapacidad, sus circunstancias, ¿sí? Y empieza a cuestionarse. Y quizás, pues con toda la razón, ya que era una mujer que para este entonces ella tenía alrededor de 89 años, su esposo alrededor de 99 años, cuando ellos reciben esta promesa. Y era de suponer, porque para este tiempo, digamos, Sara ya no, su cuerpo físicamente ya no estaba en la capacidad. De hecho, ella había sido una mujer estéril, pero para este tiempo la posibilidad era aún más difícil de que esta promesa se pudiera cumplir, ¿sí? Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. A veces podemos escuchar una promesa a través de la palabra de Dios y vienen estas preguntas. Venimos muchas veces a cuestionarnos. O viene a resaltar cuando nos dijeron quizás tú no puedes. Sí, y Dios nos está diciendo que uno lo puede a través de Él que nos fortalece, ¿verdad? Pero muchas veces vienen a salir venimos a ver nuestras limitaciones, pero no es a través de nuestra capacidad como seres humanos que vamos a lograr, sino es a través del poder de Dios. Por eso es que Dios al inicio se le presenta a Abraham como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios más que suficiente. Sí, entonces aquí vemos, la pregunta también es para nosotros hoy en día. Si la pregunta es, quizás nosotros hemos recibido un diagnóstico médico y quizás nos estaremos haciendo la pregunta, ¿acaso esta enfermedad es imposible para Dios? Es la pregunta que podemos hacernos el día de hoy. ¿Habrá algo imposible para Dios? Le dice él a Sara, ¿verdad? Entonces, ¿acaso este hábito que quizás estamos teniendo, queremos romper, a lo mejor algún hábito, alguna mala cosa, y será muy difícil para Dios que Dios nos ayude con eso? ¿Acaso este problema, podemos ponerle el nombre ahí de nuestro problema que quizás estemos afrontando el día de hoy? Quizás una situación económica, quizás una situación de salud, qué sé yo, la necesidad que podamos estar teniendo. La pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿De que Él no pueda ayudarnos a resolver? Y la respuesta es claro que no. ¿Sí? Dios es un Dios de imposibles. De hecho, todo aquello que humanamente es imposible, es posible para Dios. Y aquí me gustaría compartir un poquito acerca de mi testimonio para los que quizás ya nos conocen, nuestros amigos, familia, algunos de ellos quizás han escuchado ya nuestro testimonio. En 1999 recibimos con mi esposo un diagnóstico, después de ya algunos años de casados, de que no podíamos tener familia, no podíamos tener hijos. Sí, entonces el doctor que nos atendió, pues de hecho por aquí, a lo mejor no pueden verlo,
porque está oscuro. Son unas radiografías que me tomaron, unos exámenes que me hicieron, y me gustaría enseñárselos porque en estos exámenes muestra un poquito acerca de la condición que tengo en la matriz. Es una, a lo mejor no se puede ver mucho, pero estas dos cositas blanquitas que miran en esta parte de acá, revela de que la matriz que tengo es como si fuera dos orejitas de conejo. Entonces los doctores dijeron que en una condición así pues no podía tener bebés y necesitaba algunas operaciones, pero si me hacían las operaciones igualmente estaba el riesgo de que pudiera abortar a los bebés, ¿verdad? De que no pudiera retenerlos mi matriz. Gracias a Dios, ya para ese entonces ya empezábamos a tener una relación personal con Jesucristo, tanto mi esposo como yo, y tuvimos que orar, oramos mucho. Yo muchas veces me desesperé, pero seguíamos confiando en Dios. Después de pasar un tiempo, pusimos la situación en las manos de Dios, y yo creía que Dios tenía el poder para poder hacer un milagro en esa situación, ya que económicamente tampoco estábamos en condiciones de que yo me pudiera someter a alguna operación. Pero descansé en el Señor, pudimos poner esta situación en las manos de Dios, y también entender de que si Dios tenía el poder para poder hacer un milagro, pero igualmente descansábamos en la voluntad de Dios, que fuera hecha la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para nuestra sorpresa, al poco tiempo yo resulto embarazada. La doctora que llevaba mi caso me explica acerca de esta situación que tengo yo, y para cuando nace mi bebé me dice: su matriz está de esta manera, y dele gracias a Dios, porque un bebé no se desarrolla más de 4 meses en una matriz así. Nuestro primer hijo nació para finales del año 2000, y gracias a Dios, después de orar por nuestro segundo hijo, 5 años más tarde, 5 años después más o menos, nace nuestro segundo hijo. Le damos gracias a Dios. Así que el día de hoy yo te estoy hablando no de un Dios que nada más lo he leído, sino yo te estoy hablando de un Dios real, de un Dios que existe, de un Dios hacedor de milagros. Y podría seguirte contando de muchas otras cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en diferentes áreas. Y Dios ha sido bueno, Dios es fiel, y Dios es todopoderoso. Y lo que para nosotros como personas es imposible, para Dios es posible. Así que es cuestión de poner nuestra confianza en Dios. Entonces la pregunta nuevamente es: ¿habrá algo imposible para Dios? Claro que no. Para Dios todo es posible. Ya por último vamos a ir acá a ver cómo Dios cumple la promesa con Abraham y Sara. Sí, entonces vamos a ir al capítulo de Génesis, capítulo 21. Y vamos a leer el verso 1 y 2. Sí, dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Sí, entonces vemos acá qué hermoso ver cumplida esa promesa de Dios. Dios cumple sus promesas. Dios le había prometido, y lo que Él dijo, Él lo llevó a cabo. Es increíble poder uno imaginarse como una mujer ya de 90 años, un hombre de 100 años, poder tener la bendición y poder disfrutar, y que Dios le haya dado la fuerza tanto a Abraham como a Sara. Y en este caso a Sara, si de por sí una mujer es difícil para tener un bebé estando en una etapa joven, ahora ver a una mujer, una anciana de 90 años, dar a luz y amamantar al bebé. Entonces vemos ahí que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Vemos entonces que Dios cumple su promesa. Y en el capítulo 11 de Hebreos 11 dice que fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Esta promesa es también para nosotros, ya que cuando Dios le dio la promesa a Abraham y a Sara, les dijo que a través de su simiente bendeciría a todas las naciones del mundo. Se estaba refiriendo a Jesucristo mismo, ¿sí? Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, en Jesucristo, esta promesa también es para nosotros. Qué increíble, o sea, cómo la bendición que a través de esa simiente
seríamos alcanzados también nosotros después de mucho tiempo. Ahora es por la fe también, si ponemos nuestra fe. Y me gustaría también, en el capítulo de Romanos 4, 16 al 19, también nos habla acerca de la promesa que se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. ¿Sí? No tenemos que hacer absolutamente nada, solo creer. Tener fe como la tuvo Abraham y Sara cuando creyeron en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Sí, entonces esta promesa también es para cada uno de nosotros cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Si tú y yo, si a lo mejor tú has recibido alguna promesa y tal vez todavía no se ha cumplido, no has visto nada, sigue confiando en el Señor. Pero lo más importante es que si aún no has puesto tu confianza en Dios, este es un tiempo hermoso donde tú puedes poder poner tu confianza en el Dios Todopoderoso, en el Shaddai, en el Dios que cumple sus promesas. Sí, y la promesa es la promesa de una vida eterna que Dios nos promete cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, que de donde vino, que es la simiente de Abraham. Sí, entonces esta es una invitación para que si aún no has puesto tu confianza, hoy puedas poner tu confianza en el Señor. Igualmente, si a lo mejor has tenido duda o la situación en la que estás y no sabes cómo va a solucionar, solamente confía en el Señor, confía en que Dios es un Dios hacedor de milagros, que para Dios no hay nada imposible y no importa qué tan grande sea la circunstancia que podamos estar pasando, para Dios no hay nada imposible. Es solamente de ponerlo en las manos de Dios, entregar y confiar de que Dios tiene el poder para obrar milagros. Dios sigue obrando milagros hoy en día, ¿sí? Entonces, el día de hoy me gustaría hacer esta invitación. Si quisieras poner a Dios como el centro de tu vida, confiar en este Dios del que te estoy hablando, este Shaddai, el Dios Todopoderoso, solamente haz una oración, es por fe. Dice que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que Él recompensa a los que confían en Él. Así que es solamente poner nuestra confianza en el Señor. No tenemos que hacer absolutamente nada. Nada más tener fe, creer y poner nuestra confianza en Él. Así que si esta es el deseo de tu corazón el día de hoy, de poner tu confianza en el Señor, simplemente tienes que hacer una oración reconociendo tu condición como ser humano, tu imposibilidad como ser humano, reconociendo que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, reconociendo también nuestra naturaleza como personas que somos pecadores y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Cuando Dios le habla a Abraham, una de las cosas que le dice es: ve delante de mí y sé íntegro de corazón. Dios conoce cuál es nuestra condición, pero Dios quiere que por fe confiemos en Él y que vayamos delante de Él y que tengamos un corazón íntegro delante de Él. Y eso solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Así que si es el deseo de tu corazón, voy a hacer una sencilla oración en este momento. Y si gustas, puedes repetir después de mí. ¿Ok? Dios Todopoderoso, en este día yo reconozco que tú eres el Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Oro y te pido que a través de tu Hijo Jesucristo vengas a mi vida, perdones mis pecados y me hagas una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si este es el deseo de tu corazón, si tú has hecho esta oración, nos daría mucho gusto saber de ti. De hecho, tenemos una Biblia que nos gustaría, si tú no tienes una Biblia, nos gustaría poder regalarte una. Lo único que tienes que hacer es comunícate con nosotros. Tenemos a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, Iglesia Vida Eterna, rockford.com, o visítanos a través de Facebook, igualmente, o nuestra dirección de email, o en YouTube, en cualquiera de estas plataformas, o también puedes llamarnos por teléfono. Nos gustaría mucho saber de ti y poder orar contigo también si tienes alguna petición de oración. Así que es un gusto el día de hoy haber compartido contigo este mensaje. Espero que haya sido de bendición y te vemos el próximo domingo. Te esperamos para poder compartir
un mensaje que tenemos, que mi esposo ha preparado con mucho amor. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los
esperamos que hayas disfrutado de este hermoso mensaje de parte de Dios que trajo mi esposa el día de hoy, hablando de Sara. Así que esperamos que haya sido de tu agrado, que hayas disfrutado y que sigas sintonizándonos cada semana a esta hora por medio de nuestra página de Facebook. Así que seguimos en nuestra serie de hombres y mujeres de fe. La próxima semana no te lo pierdas, vamos a estar hablando de otro hombre de fe, celebrando a todos los padres. Es un día muy especial, el Día del Padre, así que hemos preparado un mensaje para todos los que somos padres. Así que Dios te bendiga, esperamos que puedas compartir estos mensajes con tus amigos, toda la lista de contactos, y diles, hay una iglesia en Rockford, si tienes algún amigo que viva por allá, diles, hay una iglesia que está enseñando la palabra de Dios, que se llama Iglesia del Pacto Vida Eterna. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia del Pacto Vida Eterna y te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bye. Bye.